temeroso, olvidando quién es y lo que tiene, ha ganado gran parte de la batalla. Pero también sabe que hay palabras que no soporta escuchar, palabras que lo hieren, que lo empujan de vuelta a las tinieblas, que lo hacen recordar su derrota eterna. Y de todas esas palabras, hay una que resuena con tal autoridad que ninguna fuerza infernal puede resistirla: la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 nos entrega una verdad inquebrantable. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta frase no es solo una descripción del pasado, es un modelo espiritual, una clave eterna. Es la proclamación de cómo se vence al acusador, al destructor, al padre de mentira. No dice que lo vencieron por su fuerza, ni por su buena conducta, ni por sus obras. Lo vencieron por medio de la sangre. Y no cualquier sangre, la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada voluntariamente como precio de rescate por cada alma que se atreva a creer. Esa sangre, pronunciada con fe, no es solo un símbolo, es una espada, una barrera, una declaración de territorio sagrado que el enemigo no puede cruzar. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, sometido a esclavitud y opresión, Dios dio instrucciones muy específicas antes de la última plaga. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los marcos de sus puertas. Éxodo 12:13 dice: «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad». Ese acto marcó el inicio de la libertad. Fue la sangre lo que hizo que el juicio pasara de largo. Fue la sangre lo que puso un límite que el destructor no pudo cruzar. Y esa imagen, lejos de ser un rito antiguo, fue un anticipo profético de lo que Cristo haría en la cruz. Su sangre cubre nuestras vidas hoy, como aquella cubría las casas de los israelitas. Y cada vez que la proclamamos, activamos ese mismo poder de protección, liberación y victoria. Pero no basta con saberlo. Hay que decirlo. Hay que hablarlo. El enemigo no puede leer pensamientos. Él escucha declaraciones. Y cuando escucha a un hijo de Dios pronunciar: «Estoy cubierto por la sangre de Cristo», tiembla, porque sabe que esa persona está reconociendo públicamente el precio que fue pagado, la deuda que fue saldada, el acta que fue anulada. Colosenses 2:14 lo afirma de forma directa: «Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». La sangre de Jesús anuló todo derecho legal que el enemigo podía usar para acusarnos. No hay pasado, no hay culpa, no hay cadena que no haya sido rota por esa sangre, pero solo se activa cuando se confiesa con la boca, cuando se proclama, cuando se recuerda al infierno quién es el vencedor y a quién pertenece nuestra vida. A lo largo de los años, he conocido personas que, sin entenderlo completamente, comenzaron a declarar la sangre de Cristo sobre su casa, sus hijos, su salud, sus pensamientos. Y fue entonces cuando comenzaron a experimentar un cambio real. No porque esas palabras fueran mágicas, sino porque estaban alineadas con una verdad espiritual mayor. Una mujer me relató cómo, en medio de un conflicto familiar intenso, comenzó a orar en voz alta mientras caminaba por su hogar. «La sangre de Cristo tiene poder. Mi casa está cubierta por la sangre del Cordero». Cada habitación, cada puerta, cada objeto fue consagrado. Y lo que parecía una situación sin salida comenzó a cambiar. El ambiente se transformó, el odio cedió, el rencor se desvaneció, la paz regresó. No porque ella tuviera poder en sí misma, sino porque invocó el poder de la sangre. Hay un enemigo que te acusa día y noche, que quiere recordarte tu pasado, tus errores, tus caídas. Pero cada vez que él susurra mentiras, tú puedes responder con la verdad: «La sangre de Cristo me ha redimido». Romanos 5:9 dice: «Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira».
justificados. Esa palabra significa que hemos sido declarados justos, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo. No importa cuántas veces fallaste, si has sido lavado por esa sangre, tu identidad ha sido restaurada. El enemigo no soporta que recuerdes eso, porque su arma favorita es la culpa, pero la sangre de Cristo es la respuesta a toda acusación. Incluso cuando Jesús fue a la cruz, su sangre no fue derramada al azar. Cada gota tuvo un propósito. Desde el huerto de Getsemaní, cuando sudó sangre, hasta la corona de espinas, los clavos, la lanza, todo fue parte de un plan divino para redimir cada área del ser humano. Su mente, su cuerpo, su corazón, su identidad. Cada herida proclamaba un acto de amor y cada gota derramada abría una puerta de restauración para nosotros. Isaías 53:5 lo declara con solemnidad y poder. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando pronuncias la sangre de Cristo, estás reclamando esa sanidad. Estás abrazando esa paz. Estás declarando que el castigo fue pagado, que la culpa fue quitada, que la deuda fue saldada. Hay momentos en los que no sabes qué orar. No tienes fuerzas, te sientes abrumado. Pero hay algo que siempre puedes decir. La sangre de Cristo tiene poder. Aunque todo esté oscuro, aunque no veas salida, esas palabras activan lo eterno. Son como una señal espiritual que dice: este territorio está cubierto, este corazón pertenece al Rey, esta mente ha sido comprada a precio de sangre. Y el enemigo no puede quedarse donde la sangre es proclamada. Es como un fuego para él. Lo quema, lo expulsa, lo derrota. He conocido testimonios de personas que, enfrentando enfermedades terminales, comenzaron a declarar todos los días: la sangre de Cristo me cubre, por sus llagas soy sano. Algunos fueron sanados completamente. Otros encontraron una paz inexplicable en medio del proceso. Pero todos experimentaron algo en común. El enemigo ya no podía manipularlos con miedo, porque ellos habían declarado su victoria por la sangre. Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La sangre de Cristo garantiza que lo que Él empezó en ti, lo terminará. También he visto liberaciones profundas, no por gritos ni demostraciones externas, sino por el simple acto de proclamar: estoy cubierto por la sangre del Cordero. Personas atadas a pensamientos oscuros, a vicios, a influencias que no entendían, comenzaron a encontrar libertad cuando confesaron esa sangre. Porque donde está la sangre, está la presencia del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo afirma con claridad: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Él no teme tanto a tu esfuerzo, ni a tu deseo de cambiar, como teme a tu comprensión de la sangre. Porque una vez que entiendes lo que fue hecho por ti, y comienzas a proclamarlo con autoridad, ya no puede mantenerte atado, no puede retenerte, no puede seguir ocupando espacio en tu vida, porque todo lo que es lavado por la sangre queda fuera de su alcance. Por eso intenta distraerte, hacerte olvidar, callarte, porque sabe que si tú hablas, si tú declaras con fe, Él tiene que huir. Cada día es una nueva oportunidad para hablar lo que el cielo ya estableció. No esperes a estar en crisis para proclamar la sangre. Hazlo cuando todo esté bien, para blindar tu entorno. Hazlo antes de salir de casa, mientras conduces, cuando tus pensamientos empiecen a dudar, cuando la tentación se acerque, cuando la tristeza intente entrar. Di en voz alta: estoy cubierto por la sangre de Cristo. No hay lugar más seguro, no hay declaración más poderosa, no hay refugio más sólido. Tal vez nunca hayas entendido por qué repetir esas palabras cambia el ambiente. Pero ahora sabes. No es una costumbre, es una declaración de victoria, es un acto de fe,
que activa el mundo espiritual. Es una herencia de los hijos. No es solo decirlo, es creerlo. Y cuando crees, todo cambia. Jesús no murió para que vivas temiendo al enemigo. Murió para que vivas sabiendo que ya fuiste redimido, perdonado, justificado, liberado. Y todo eso está contenido en una sola palabra: sangre. La sangre del Cordero. La sangre que el enemigo no puede tocar. La sangre que lo venció para siempre. Y si hoy te sientes débil, si sientes que el enemigo ha ganado terreno en tu mente, en tu casa, en tus emociones, no te rindas, no te calles. Habla, decláralo. Di con firmeza: la sangre de Cristo me cubre. He sido comprado por precio. Pertenezco a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque es esa sangre la que te da identidad, pertenencia y destino. Y mientras la proclames, mientras la recuerdes, mientras la vivas, el enemigo no podrá quedarse, porque hay palabras que Satanás no soporta escuchar, y la sangre de Cristo es la primera de ellas. ¿Estás listo para hablar lo que él más teme? Entonces habla, porque tu victoria ya fue declarada. Cuando Satanás se presentó ante Jesús en el desierto, no lo hizo con cadenas ni gritos. Se presentó con palabras. Intentó torcer la verdad, distorsionar lo que Dios había dicho, disfrazar el engaño con una capa de aparente espiritualidad. Pero lo que no esperaba era recibir una respuesta que no solo lo silenciara, sino que lo derrotara en el terreno que él mismo había escogido: la palabra escrita. Mateo 4:4 declara: Él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se defendió con argumentos humanos ni con emociones, sino con lo que ya había sido establecido por el Padre. Esa frase, escrito está, no fue una expresión retórica, fue un arma, una espada, un decreto que cortó de raíz la intención del enemigo. El enemigo no teme tanto tus emociones como teme tu comprensión de la verdad, porque las emociones son cambiantes, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando el creyente conoce la Escritura y la declara con autoridad, está invocando la voz de Dios sobre la situación, y esa voz no regresa vacía. Isaías 55:11 lo deja claro. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra que ha sido hablada por Dios y que permanece escrita en las Escrituras no es un recuerdo del pasado, sino una fuerza viva, eficaz y actual que transforma el presente. El enemigo intenta operar en los terrenos donde hay ignorancia. Donde no hay conocimiento de la verdad, hay espacio para el engaño. Pero donde la palabra ha sido sembrada, afirmada y hablada, no puede mantenerse. Hebreos 4:12 afirma: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que fue eficaz, sino que es. No está limitada al contexto cultural en el que fue escrita, ni su poder depende de las circunstancias. Está viva, es capaz de penetrar donde nada más puede entrar, y por eso el enemigo no soporta que sea pronunciada, porque no solo revela la mentira, sino que destruye su fundamento. Jesús usó la Escritura en 3 ocasiones durante la tentación. No improvisó, no reaccionó desde su humanidad, respondió con lo que estaba escrito, y cada vez que lo hizo, fue con precisión. No citó cualquier parte al azar, sino que utilizó textos exactos que derrumbaban el argumento del enemigo. Esto nos enseña que no basta con conocer la Biblia de forma superficial. Hay que conocerla como un soldado conoce su espada, porque no toda palabra es adecuada para cada batalla. Pero cuando se usa con discernimiento, cada versículo se convierte en una llave que cierra la puerta al engaño. En Mateo 4, el enemigo incluso intentó usar la misma escritura. Citó el Salmo 91, pero de forma distorsionada, omitiendo partes clave para promover un mensaje que parecía bíblico, pero que tenía una intención destructiva.
Esto demuestra que no todo lo que suena a Biblia es verdad. Por eso Jesús respondió con otro versículo que restauraba el equilibrio espiritual. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La respuesta no fue emocional, fue bíblica. No fue un grito, fue una declaración basada en la palabra. Y esa diferencia lo cambió todo. El enemigo conoce las Escrituras, pero no las cree. Y eso lo limita. Porque aunque puede citarlas, no tiene el poder de activarlas. Esa autoridad solo la tiene el que ha sido redimido por el Espíritu y tiene el testimonio de Cristo en su vida. Cuando un hijo de Dios proclama lo que está escrito, no está repitiendo un texto. Está ejerciendo un derecho legal. Está recordando al enemigo lo que ha sido decretado en los cielos. Y ningún espíritu de tinieblas puede permanecer donde la palabra es proclamada con fe. En Efesios 6, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Y de todas las piezas mencionadas, solo una es ofensiva: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no es literal, pero sus efectos son reales. Es capaz de cortar mentiras, derribar fortalezas mentales, deshacer argumentos que el enemigo ha construido por años. Y lo más importante, esta espada no falla. Cada vez que se proclama lo que Dios ha dicho, el mundo espiritual responde, porque el universo entero fue creado por la palabra. Génesis 1 comienza con esta frase: y dijo Dios. Cada cosa que existe fue formada por un mandato divino. Por eso, cuando ese mandato es repetido por uno de sus hijos, tiene poder para volver a ordenar el caos. El creyente que conoce las Escrituras no está desarmado. Tiene la llave para cerrar puertas de opresión, abrir caminos de restauración y establecer la voluntad de Dios en la tierra. Pero ese poder no se activa por memorización vacía, sino por fe. Romanos 10:17 enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta fe no nace del deseo, sino de la revelación. Es al escuchar, meditar y proclamar lo que Dios ha dicho, que la fe se fortalece y el enemigo se debilita. Hay promesas específicas para cada área de la vida. Para la ansiedad, Filipenses 4:6-7. Para la tentación, 1 Corintios 10:13. Para el miedo, 2 Timoteo 1:7. Para la provisión, Mateo 6:33. Y cada una de estas no solo sirve para consolar, sino para enfrentar. Cuando el enemigo viene con temor, se responde con verdad. Cuando viene con escasez, se responde con promesa. Cuando viene con acusación, se responde con justificación. Todo está escrito. Solo hay que conocerlo, creerlo y hablarlo. No se puede enfrentar la guerra espiritual con silencio. El silencio del creyente es el terreno fértil del enemigo. Pero una palabra hablada con fe, respaldada por las Escrituras, tiene el poder de transformar toda atmósfera. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es un simple dicho, es una advertencia y una promesa. Cada palabra pronunciada activa una realidad. Y cuando lo que se pronuncia está alineado con la palabra de Dios, el resultado siempre será vida. El enemigo no retrocede ante opiniones, retrocede ante la verdad. No se incomoda por emociones, se estremece ante la palabra. Y por eso hará todo lo posible para que el creyente no la lea, no la medite, no la hable. Pero aquel que decide vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios se convierte en una amenaza para las tinieblas, porque ya no actúa desde la lógica humana, sino desde el fundamento eterno. Y ese fundamento no puede ser movido. Cuando Jesús terminó de ser tentado en el desierto, Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El enemigo se fue, no porque se cansó, sino porque fue derrotado. No había más argumento que pudiera usar. No quedaba espacio para la duda. La palabra lo había expulsado. Ese mismo poder está disponible hoy. No ha cambiado.
No se ha debilitado. Lo que fue suficiente en el desierto sigue siendo suficiente ahora. El poder de decir escrito está no está reservado para pastores o estudiosos. Está disponible para todo aquel que cree. No se trata de cuánto conocimiento tengas, sino de cuánta fe pongas en lo que has leído. Porque no es solo letra, es espíritu. Y donde el espíritu habla, la oscuridad no puede permanecer. Hay quienes buscan liberación a través de métodos complejos, pero la Biblia enseña que la verdad nos hace libres. Juan 8:32 lo afirma con total claridad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad no es una idea abstracta, es una persona, es una palabra, es una espada, y está al alcance de todo aquel que decida no solo escucharla, sino hablarla. El creyente debe convertirse en alguien que responde con la palabra, que vive desde la palabra, que actúa conforme a la palabra. No se trata de repetir por repetir, sino de interiorizar, de abrazar lo que está escrito como absoluto. Porque si Dios lo dijo, es suficiente. No necesita confirmación, no requiere explicación. La palabra es la evidencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El enemigo odia cuando un creyente deja de hablar desde la emoción y comienza a hablar desde la verdad, porque eso cambia todo. El ambiente, el corazón, la batalla. Las palabras que salen de la boca de Dios tienen un eco eterno, y ese eco sigue resonando cada vez que un hijo de Dios decide repetir lo que ya fue decretado. Escrito está, no es una frase del pasado, es un arma del presente, una llave que abre y cierra puertas, una luz que disipa toda oscuridad. El mundo espiritual responde a lo que Dios ha dicho, y cuando tú lo dices con fe, lo haces presente, lo estableces, lo anclas. Por eso, Satanás no soporta esa frase, porque le recuerda que él fue vencido no por gritos, sino por verdad. Y esa verdad está ahora en tus manos, en tu boca, en tu corazón. Úsala, declárala, vívela, porque mientras permanezca escrita, seguirá siendo suficiente, y mientras se hable, seguirá siendo victoriosa. El enemigo no puede resistir una boca que dice lo que Dios ya dijo, porque esa boca se convierte en la extensión de la voz del cielo. Y donde habla el cielo, el infierno tiene que callar. El nombre de Jesús no es un sonido cualquiera. No es una expresión más dentro del lenguaje humano ni una fórmula vacía repetida por costumbre. Es una declaración de autoridad, una afirmación de identidad divina, una proclamación de victoria que resuena en el mundo espiritual. El enemigo no puede permanecer donde ese nombre es pronunciado con fe. No hay sombra que resista su luz, ni cadena que permanezca intacta bajo su poder. Filipenses 2, 9, 11 revela el alcance de esta verdad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre al que toda rodilla tenga que doblarse, y eso incluye no solo a los hombres, sino también a las potestades espirituales, a las huestes del mal, a toda estructura que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo entiende lo que ese nombre representa. No fue derrotado por un ángel ni por un decreto celestial abstracto. Fue derrotado por Jesús. Fue despojado públicamente cuando Cristo triunfó sobre él en la cruz. Colosenses 2:15 lo dice sin ambigüedad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo no fue simbólico, fue real, absoluto y eterno. Cada vez que el nombre de Jesús es proclamado desde un corazón rendido, se activa el recuerdo de esa derrota. Por eso el enemigo lo odia, por eso lo combate, por eso intenta desviar la atención de los creyentes hacia cualquier otro tipo de poder, fórmula o sistema, con tal de que no invoquen el único nombre
que lo ha vencido para siempre. Hechos 4:12 afirma una verdad inquebrantable. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No existe otro camino. No hay atajos ni alternativas. El nombre de Jesús es la única puerta que lleva a la vida eterna y la única llave que abre las prisiones espirituales. Esta exclusividad es lo que lo convierte en un arma poderosa contra el enemigo, porque cuando se pronuncia con convicción, no solo representa salvación, también activa la autoridad delegada por el mismo Cristo a sus seguidores. Jesús no solo vino a derrotar al maligno, vino a transferir su autoridad a los que creen en él. Lucas 10:19 confirma esta transferencia. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo no teme a quienes conocen de Jesús como una figura histórica. No tiembla ante quienes hablan de él como un buen maestro o un profeta moral. Tiembla ante quienes reconocen que ese nombre fue exaltado por encima de todo, que fue entregado como bandera de guerra para su pueblo, que fue puesto como sello de identidad para los que han sido comprados por su sangre. Tiembla ante quienes oran, claman, proclaman y reprenden usando el nombre de Jesús con fe, no como un recurso final, sino como su única fuente de autoridad espiritual. En el libro de los Hechos se muestra con claridad lo que ocurre cuando el nombre de Jesús es mal utilizado. Hechos 19, 13, 16 relata la historia de unos exorcistas judíos itinerantes que intentaron invocar ese nombre sin tener relación real con él. Dijeron: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Pero el espíritu malo respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». El resultado fue una humillación pública. Esto deja una enseñanza contundente. El poder del nombre de Jesús no reside en su pronunciación externa, sino en la relación interna con quien lo porta. Es un nombre que se activa en la boca de los hijos, no en la de los imitadores. El enemigo reconoce el tono, distingue la fuente, no reacciona ante el sonido, sino ante la autoridad con la que se pronuncia. Cuando el creyente habla en el nombre de Jesús, no está repitiendo un hábito religioso, está invocando legalmente la autoridad del Rey de Reyes. Marcos 16:17 declara: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». No dice que tal vez ocurrirán, ni que algunos lo lograrán. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Esto no depende de un ministerio específico, ni de un rango eclesiástico, sino de la fe activa en el nombre que está por encima de todo otro nombre. La frase «en el nombre de Jesús» no es una fórmula vacía al final de una oración, es una declaración de poder espiritual que activa los recursos del cielo y pone en fuga las fuerzas del infierno. El enemigo hará todo lo posible para que el creyente dude de su autoridad. Intentará convencerlo de que no es digno, de que sus fallas lo han descalificado, de que su pasado lo ha anulado. Pero ninguna de esas acusaciones puede borrar la verdad de que Cristo delegó autoridad a sus discípulos. Juan 14:13-14 lo deja claro. «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». La eficacia no radica en la perfección del que ora, sino en la perfección del que respalda. Y Jesús nunca ha perdido una batalla. Cuando su nombre es invocado desde un corazón limpio y con fe sincera, lo imposible se vuelve posible y lo cerrado se abre. En el mundo espiritual, el nombre de Jesús no es uno más en la lista. Es el nombre que define la línea entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y el dominio del enemigo. Hechos 3 narra el momento en que Pedro y Juan sanan a un cojo en la puerta del templo. Cuando se les preguntó con qué poder lo hicieron, la respuesta fue directa: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». No fue una oración extensa, no fue un ritual,
Fue una declaración respaldada por la fe en un nombre que no necesita adornos, y el milagro fue inmediato. Ese mismo nombre sigue siendo eficaz hoy. No ha perdido su poder. No se ha debilitado con el tiempo. No depende del contexto ni de la cultura. Su eficacia está intacta porque el que lo sostiene es eterno. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. El enemigo no soporta esa constancia, porque mientras él cambia de estrategia y disfraza sus ataques, Jesús permanece inmutable. Y su nombre sigue siendo refugio, espada, escudo y victoria para todo aquel que lo invoque con fe. Hay momentos en la vida donde todo lo demás falla. Las palabras humanas no alcanzan, los recursos se agotan, los planes se desmoronan. Pero el nombre de Jesús sigue teniendo poder. Cuando se proclama en medio del dolor, disipa la oscuridad. Cuando se declara en medio de la confusión, trae claridad. Cuando se invoca en medio del temor, libera paz. Juan 16, 23, 24 asegura: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El nombre de Jesús no solo responde, también transforma. No solo abre puertas, también cambia corazones. No solo libera, también restaura. El enemigo no puede resistir una vida que se mueve en ese nombre. No puede permanecer donde cada decisión, palabra y pensamiento está cubierto por la autoridad de Jesús. Porque esa vida se convierte en un altar viviente, en una señal constante de su derrota, en un testimonio visible de que el reino de las tinieblas no tiene la última palabra, y por eso intentará silenciar, distraer, desviar la atención hacia otras cosas. Pero el creyente que entiende el poder del nombre de Jesús no se deja intimidar. Sabe que está respaldado por el cielo, sabe que no está solo, sabe que cada vez que proclama ese nombre, el infierno recuerda su final. En Apocalipsis 19:13 se describe a Jesús como vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese nombre no es un símbolo, es la esencia misma del poder divino encarnado. Es el estandarte del vencedor, la firma del pacto eterno, la identidad del Hijo glorificado. Cada vez que lo dices, estás levantando esa bandera en medio de la batalla. Estás recordando al enemigo que ya fue vencido. Estás declarando que no peleas desde la derrota, sino desde la victoria ganada en la cruz. No hay oscuridad que resista ese nombre. No hay fortaleza que no tiemble ante su mención. No hay espíritu inmundo que pueda mantenerse firme cuando ese nombre es proclamado con autoridad. Por eso, el enemigo lo combate. Por eso intenta banalizarlo, hacerlo común, convertirlo en rutina. Pero el pueblo de Dios debe restaurar el temor reverente y la convicción firme cada vez que lo pronuncia. Porque no se trata solo de un acto espiritual, es una declaración legal en el reino invisible. Es una sentencia dictada desde el trono celestial. El creyente que camina bajo esa autoridad vive diferente, habla diferente, ora diferente, porque sabe que no depende de su fuerza, sino de su posición. Y su posición está garantizada por aquel que venció la muerte, el pecado y al diablo. No hay argumento que pueda resistir al nombre de Jesús. No hay acusación que lo supere. No hay poder que lo iguale. Y mientras ese nombre sea pronunciado con fe, seguirá siendo la palabra que el enemigo no soporta escuchar. Porque lo desarma, lo expone, lo derrota. Y recuerda a todos los cielos que la victoria ya ha sido ganada. Perdonar no es debilidad. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es aceptar lo injusto ni callar ante el dolor. Perdonar es una decisión espiritual que libera al alma del peso que el enemigo más desea que cargues.
Es romper el acuerdo silencioso con la amargura. Es desarmar la trampa más sutil del infierno. Porque el perdón no siempre cambia lo que ocurrió, pero siempre cambia lo que el enemigo puede hacer con eso. Y es precisamente por eso que no soporta escucharlo. Cada vez que alguien dice, yo perdono, una cadena se rompe, un ciclo se interrumpe, una fortaleza cae. El perdón, pronunciado con convicción, no solo desactiva la culpa, también anula el derecho del adversario a mantener cautiva el alma. En Marcos 11:25, Jesús enseña con autoridad, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí no se habla de un acto opcional ni sentimental, es una condición espiritual, un principio que activa o bloquea el acceso a la gracia, porque el que retiene perdón, retiene también el fluir de la presencia, y donde no fluye la presencia, el enemigo toma espacio. Lo que muchos no comprenden es que la falta de perdón no solo afecta la relación con otros, afecta la relación con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús vuelve a insistir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay forma de torcer esta verdad. El perdón no es una sugerencia divina, es un requisito del reino. Es una ley espiritual que gobierna el acceso al favor, a la paz, a la autoridad. Y cuando el creyente decide perdonar, no está favoreciendo al otro, está liberando su alma, está retirando el ancla que lo mantenía en el pasado, está cerrando la puerta por la que el enemigo entraba una y otra vez. Efesios 4:26-27 advierte, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada día que pasa sin perdón es una extensión del terreno del enemigo en el corazón. No porque tenga derecho, sino porque se le concede acceso. El perdón no es olvidar lo que pasó, sino renunciar al derecho de cobrar la deuda emocional. Y en ese acto, el alma se alinea con la voluntad del Padre. Porque el reino no se edifica sobre justicia humana, sino sobre misericordia divina. Y esa misericordia solo fluye a través del canal del perdón. Satanás odia el perdón porque rompe su argumento. Su estrategia es acusar, señalar, dividir, alimentar el resentimiento. Pero cuando alguien dice yo perdono, todo su sistema se derrumba. Porque ese yo perdono es una bomba espiritual que desintegra las raíces de amargura, los muros de orgullo, las estructuras de dolor que él ha levantado con tanto cuidado. Y no se queda ahí. El perdón verbalizado con sinceridad activa la restauración. Abre camino a la sanidad, no solo emocional, sino espiritual y física. Santiago 5:16 lo confirma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. El alma herida, que decide perdonar, encuentra acceso a una dimensión de sanidad que de otro modo permanecería bloqueada. El enemigo entiende que mientras el perdón no sea declarado, hay brecha, hay puertas abiertas, hay terreno fértil para la condenación, la venganza, la repetición del daño. Por eso lucha para que se mantenga el silencio, para que la herida se mantenga fresca, para que el dolor se convierta en identidad. Pero cuando el creyente pronuncia «yo perdono», desactiva el veneno. No cambia lo que pasó, pero transforma lo que puede pasar a partir de ese momento. Porque el perdón rompe el ciclo, rompe la herencia, rompe la repetición de patrones, rompe la influencia invisible que mantiene la mente atrapada en la misma escena. Jesús, en la cruz, dio el mayor ejemplo. Lucas 23:34 recoge sus palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo dijo mientras lo golpeaban, mientras lo insultaban, mientras lo crucificaban. No lo dijo desde la comodidad, lo dijo desde el dolor. Y eso tiene un peso eterno.
porque el enemigo pensaba que la cruz era su victoria, pero no contaba con el poder del perdón. No contaba con que Jesús soltaría la última llave justo antes de entregar su espíritu. Y esa llave abrió el camino a la redención de millones. Ese acto de perdón hizo temblar los cielos. Y hasta hoy, cada vez que alguien decide seguir ese ejemplo, el infierno se estremece. El perdón no borra la memoria, pero sí limpia la amargura. El recuerdo puede quedar, pero sin veneno, sin peso, sin control. Y eso es libertad. Segunda de Corintios 2, 10, 11 revela una dimensión muchas veces ignorada. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo expone que el perdón no es solo un acto individual, sino una estrategia colectiva contra el enemigo. Cada vez que el cuerpo de Cristo elige perdonar, está cortando el acceso a una maquinación. Está cerrando una ventana por donde el adversario buscaba entrar. El alma humana fue diseñada para amar, pero también fue dotada de libre albedrío. Y en ese poder de elegir reside la capacidad de construir o destruir. El que elige perdonar está eligiendo vivir sin cadenas, sin cárceles emocionales, sin repeticiones mentales que desgastan y drenan la vida espiritual. No se trata de sentir, se trata de decidir. Porque el perdón es un acto de voluntad, no de emoción. Y cuando esa voluntad se alinea con la palabra, activa una cascada de bendición que desarma los argumentos del infierno. Romanos 12, 17, 19 lo afirma con contundencia. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pronunciar yo perdono es soltar el peso, es devolverle a Dios el control del juicio, es confiar en que Él hará justicia a su manera y en su tiempo, es dejar de cargar con lo que no nos corresponde. Y en ese acto de soltar, el alma se expande, la fe crece, el gozo regresa, porque el perdón trae libertad no solo al ofensor, sino al que lo otorga. Y esa libertad no tiene precio. No puede ser fingida ni fabricada. Solo puede ser experimentada cuando se rompe el acuerdo con la herida y se establece un pacto con la restauración. Satanás sabe que la falta de perdón abre puertas. Por eso, impulsa la repetición interna del daño. El diálogo mental constante. La reconstrucción emocional del dolor. Porque mientras el alma esté enfocada en la ofensa, no puede avanzar. Está atada. Y donde hay atadura, hay estancamiento. Y donde hay estancamiento, hay vulnerabilidad espiritual. Pero cuando el alma dice con firmeza, yo perdono, no importa cuántas veces lo repita, cada vez es un golpe contra el sistema de acusación que el enemigo ha edificado. Es un martillo espiritual que golpea sin cesar hasta que el muro cae. En Mateo 18, Jesús es interrogado sobre cuántas veces se debe perdonar. La respuesta rompe toda lógica humana. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No es una fórmula matemática. Es un principio eterno. El perdón no es un evento único, es una práctica continua. Porque el alma necesita mantenerse limpia, porque el enemigo es persistente, y porque la libertad se mantiene solo cuando se defiende. Y se defiende con la misma arma que la activó, la decisión de perdonar. El reino de Dios opera bajo leyes diferentes a las del mundo. En el mundo, el perdón es signo de derrota. En el reino, es señal de madurez espiritual. En el mundo, el que perdona parece débil. En el reino, el que perdona gobierna sobre su corazón. Proverbios 19:11 lo declara. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El enemigo no entiende eso, porque su reino se basa en el orgullo, en el rencor, en el derecho de venganza. Pero el reino de Dios se basa en la gracia,
en la humildad, en el poder de soltar. Cada vez que se dice yo perdono, se está declarando independencia del pasado. Se está anunciando que el alma ya no será definida por lo que le hicieron, sino por lo que ha decidido. Y esa decisión desarma al enemigo, porque le quita su herramienta más útil. La ofensa no resuelta. El silencio ante el dolor prolonga la herida. Pero la palabra hablada con fe, la decisión pronunciada con firmeza, el perdón expresado sin condiciones, corta el ciclo. Es una declaración de guerra contra todo lo que el enemigo ha edificado en base al resentimiento. El poder del perdón no se ve en un instante, pero su efecto transforma generaciones. La persona que perdona corta una raíz, rompe una herencia, detiene una repetición, y eso tiene un peso espiritual inmenso, porque no solo libera su propia alma, también abre camino para que otros puedan hacer lo mismo. Es un acto de intercesión invisible. Es una siembra de paz en tierra estéril. Y donde se siembra paz, Dios envía su presencia. Santiago 3:18 lo confirma. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El enemigo no soporta escuchar yo perdono, porque sabe que esa frase, cuando nace de un corazón dispuesto, puede cambiar el rumbo de una vida. Puede cerrar puertas, puede romper ataduras, puede restaurar relaciones, puede atraer bendición. Por eso hará todo lo posible para que esa palabra nunca sea dicha. Pero cuando finalmente se pronuncia, el cielo se abre, la luz entra, la opresión se desvanece. Porque el perdón es la voz de Dios en boca de sus hijos, y el enemigo no puede resistir la voz de Dios. Perdonar no borra lo vivido, pero cambia para siempre lo que viene, y quien decide hacerlo, comienza a caminar ligero, libre, con autoridad renovada. Porque nada pesa más que el rencor, y nada empodera más que el perdón. Esa es la clave que el enemigo no quiere que uses, pero esa es precisamente la que Dios puso en tus manos. Pronuncia esas palabras, decláralas con fe, y observa cómo todo lo que parecía inmóvil empieza a ceder. Porque el perdón es una de las palabras que el enemigo no puede resistir. Y cuando se pronuncia desde el Espíritu, no hay sombra que pueda quedarse. Hay palabras que cuando se pronuncian, no solo provocan un movimiento en lo visible, sino una conmoción en lo invisible. No son palabras complejas ni místicas, son directas, claras y profundamente espirituales. Entre ellas, pocas tienen tanto peso como renuncio a. Esta frase, cuando es dicha con fe, con comprensión espiritual y con el respaldo de la palabra, desmantela estructuras invisibles que han operado en silencio durante años. El enemigo no soporta escucharla, no porque sea una fórmula mágica, sino porque es una declaración legal que rompe pactos, contratos ocultos, acuerdos que muchas veces ni siquiera fueron conscientemente firmados, pero que dieron espacio a la opresión. Renunciar con la boca es revocar en el espíritu. Es decirle a las tinieblas, ya no tienes derecho aquí, no hay permiso, no hay acceso, no hay trato. En 2 Corintios 4:2, Pablo habla de su ministerio con estas palabras: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Él entendía que para caminar con autoridad debía haber una renuncia previa. La renuncia no es solo dejar de hacer, es declarar con la boca que ya no se pertenece a aquello que antes ataba. Y esa declaración tiene peso espiritual, porque el mundo invisible no responde a la intención, sino a la palabra hablada con fe. No basta con pensar en cambiar. Es necesario hablarlo, cancelarlo, denunciarlo en voz alta y cortar el vínculo. El enemigo opera a través del silencio cómplice, pero se ve obligado a retroceder ante la confesión con autoridad. Romanos 6:6 enseña que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa crucifixión espiritual implica una separación, un divorcio del viejo patrón, un rechazo activo del sistema anterior. No hay neutralidad en el reino,
No existe la pasividad espiritual. Cada acuerdo no roto sigue en pie. Cada puerta no cerrada permanece abierta. Por eso la renuncia es esencial, no solo para alejarse del pecado, sino para anular su legalidad. El enemigo no puede permanecer donde no tiene derechos. Pero mientras no se pronuncie la renuncia, esos derechos no son revocados. La Escritura presenta múltiples ejemplos de decisiones que implicaron separación espiritual. En Josué 24:15, el líder del pueblo declara con firmeza: «Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». No fue una preferencia, fue una renuncia, una separación verbal del sistema de idolatría, una exclusión explícita de las prácticas pasadas. Y esa decisión protegió generaciones. Las palabras que salen de la boca no son sonidos vacíos, son contratos. Y cuando alguien dice, renuncio a la ira, renuncio al temor, renuncio al pecado que me dominaba, está emitiendo un decreto que no puede ser ignorado por el mundo espiritual. La renuncia rompe la afinidad con las tinieblas, corta el eco del pasado, rompe la afinidad con los hábitos destructivos, y esa ruptura libera. Efesios 5:11 exhorta: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». No se trata solo de evitar, sino de denunciar, de desenmascarar, de declarar públicamente que no se tiene comunión con eso. La renuncia es parte de esa reprensión. Es sacar a la luz lo que operaba en la sombra y cortarlo de raíz. El enemigo no teme tanto a quien intenta resistir en silencio, como a quien habla con autoridad y rompe los pactos verbales que lo sostenían. Porque una vez que el contrato se revoca, el ocupante ilegal debe salir. La autoridad espiritual se manifiesta cuando hay coherencia entre lo que se cree, lo que se vive y lo que se declara. En Proverbios 28:13 se presenta un principio clave para el quebrantamiento de ciclos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con dejar en secreto lo que una vez nos ató. Es necesario confesar, hablar, cortar. La confesión sin renuncia es incompleta. El apartarse implica una declaración que cierre la puerta, porque donde no hay cierre, hay retorno, y donde hay silencio, hay acceso. Por eso el enemigo trabaja tanto para que el creyente no hable, para que el dolor sea enterrado en vez de sanado, para que el pecado quede en la memoria sin ser confesado. Pero la palabra renuncio es una luz que alumbra lo oculto. Es una declaración que expulsa lo encubierto. Es una espada que corta vínculos invisibles y deja al enemigo sin base. El apóstol Pablo, al hablar de su transformación, dijo con claridad en Gálatas 2:20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esa frase no es solo poética. Es una declaración de identidad. Es una renuncia a la vieja vida, al viejo yo, a los viejos deseos. Y es esa clase de renuncia la que marca la diferencia entre una vida cristiana simbólica y una vida cristiana poderosa. Porque mientras haya vínculos con lo anterior, no habrá libertad completa. El enemigo usará cada atadura no rota como una vía para volver a entrar. Pero cuando cada área ha sido renunciada en voz alta, sellada con la palabra, cubierta con la sangre y ocupada por la presencia, no hay lugar para la opresión. En Tito 2:11-12 se afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí la gracia no es solo perdón, es capacitación para renunciar, es poder para cortar con lo que no glorifica a Dios. Es instrucción espiritual para decir no a lo que antes dominaba. Y esa renuncia no es silenciosa, es verbal, activa, constante, porque las tinieblas necesitan oír que ya no tienen derecho.
necesitan ser confrontadas con la verdad de que la nueva criatura ha decidido romper todo acuerdo con el sistema antiguo. Hebreos 12:1 llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El despojo es un acto intencional. No ocurre por omisión. No es automático. Es una acción espiritual que debe ser acompañada por palabra y convicción. Despojarse es renunciar, es declarar que no se cargará más con lo que no viene de Dios. El enemigo no teme al intento, teme a la decisión. No teme al deseo de cambiar, teme a la renuncia que cancela el contrato. Porque donde hay renuncia, hay cierre. Y donde hay cierre, hay libertad. El apóstol Pedro también hace un llamado contundente en 1 Pedro 2:1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechar es más que dejar. Es separar, soltar, declarar que ya no se pertenece a eso. Y esa declaración tiene poder. Cada vez que se dice, renuncio al orgullo, renuncio a la mentira, renuncio a la crítica, se está alineando el alma con el carácter de Cristo y desalineando el alma de las estructuras que el enemigo había intentado mantener. Esa desalineación es lo que activa la transformación, porque no se puede ser lleno si no se ha sido vaciado, y no se puede ser vaciado si no se ha renunciado. Hay palabras que cambian ambientes, hay frases que abren los cielos, y renuncio a es una de ellas, porque declara independencia, porque marca un nuevo inicio, porque hace visible lo que estaba oculto y lo deja sin fuerza. El enemigo no puede operar donde ha sido confrontado, y cada vez que alguien renuncia con fe, lo confronta. Le recuerda que ya no tiene permiso. Le cierra la puerta. Le quita el argumento. Le rompe el acceso. La renuncia no es una muestra de debilidad, es una expresión de autoridad. Es decir, no acepto más esto en mi vida. No lo cargo, no lo justifico, no lo guardo, no lo tolero. Lo rechazo, lo corto, lo denuncio. Porque no soy lo que me pasó, ni lo que hice, ni lo que heredé. Soy lo que Dios ha dicho que soy. Y en esa identidad no hay lugar para acuerdos con el pasado. No hay espacio para cadenas antiguas. No hay tolerancia para sombras disfrazadas de hábitos. La luz ha llegado, y con ella, la necesidad de hablar. Porque el silencio le pertenece al enemigo, pero la palabra le pertenece al reino. Cada vez que un creyente dice, renuncio a, con convicción, se está limpiando el terreno espiritual. Está despejando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga el control total. Está permitiendo que lo nuevo florezca. Está diciendo con su boca lo que el cielo espera oír. Que el viejo sistema ha sido rechazado. Que el trono del alma ya no está ocupado por la carne, ni por el temor, ni por la mentira, sino por la verdad. Y donde reina la verdad, el enemigo no puede habitar. Esta es una de las palabras que Satanás más odia, porque lo saca de lo oculto, porque lo deja sin argumento, porque le recuerda que ya no tiene autoridad, y porque cuando es dicha desde un corazón rendido, el Espíritu de Dios entra con poder, con santidad, con fuego purificador. No hay lugar para los dos. O reina uno, o reina el otro. Y cuando se renuncia al enemigo, Dios toma su lugar. Y donde Dios toma lugar, todo cambia. Renunciar no es un acto simbólico, es una guerra verbal. Es una declaración espiritual que marca un antes y un después. Y todo creyente que quiera caminar en victoria debe aprender a usarla, no desde la emoción, sino desde la fe. No como una fórmula, sino como una convicción. Porque solo cuando se dice con certeza, con autoridad, con la palabra como respaldo y la sangre como cobertura, el enemigo es obligado a retroceder. Y lo hará. Porque no puede resistir a un hijo de Dios que ha decidido hablar con poder. Y que ha entendido que una de las armas más letales del reino
es una boca que dice con fe: renuncio a todo lo que no viene de Dios. Decir gracias, Señor, cuando todo va bien es fácil. Pero decirlo cuando el dolor aprieta, cuando la respuesta no llega, cuando la pérdida golpea, es una declaración que sacude el infierno. El enemigo no soporta la gratitud porque lo desarma por completo. Su estrategia se alimenta del lamento, de la queja, del resentimiento. Pero cuando un hijo de Dios, aun en medio de la prueba, levanta la voz y dice gracias, está proclamando una verdad mayor: que Dios sigue siendo digno, que su plan sigue en marcha, que su fidelidad no depende de las circunstancias. 1 Tesalonicenses 5:18 ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice por todo, sino en todo. Porque la gratitud en medio del caos es fe en acción. Es una alabanza que no espera explicación, una adoración que no necesita ver para creer. Satanás tiembla cuando escucha esa palabra, porque sabe que no puede controlar a un corazón agradecido. Un corazón agradecido no se rinde, no retrocede, no duda. La gratitud es una espada silenciosa que corta la oscuridad. Y cada vez que se pronuncia gracias, Señor, el cielo se abre y el infierno retrocede. El enemigo no le teme a los pensamientos callados ni a los silencios bien intencionados. Lo que lo expulsa no es lo que sientes, sino lo que declaras. Por eso su objetivo ha sido siempre silenciarte, robarte la voz, apagar tu boca espiritual. Pero cuando decides hablar con el lenguaje del reino, todo cambia. Hay palabras que no solo incomodan a las tinieblas, las desalojan. Palabras que afirman tu identidad, que sellan tu autoridad, que establecen el gobierno de Dios en tu entorno. No es el volumen lo que lo derrota, es la verdad dicha con fe. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hoy has recordado que tienes voz, pero más que eso, que tienes el derecho de usarla con poder. El silencio no es neutral, es un territorio vulnerable, pero la palabra hablada en Cristo es espada, escudo, frontera y bandera. El enemigo no teme lo que callas, teme lo que decides decir con autoridad. Y tú has sido llamado a hablar. Ya no calles. Pronuncia lo que él no puede resistir y observa cómo el cielo responde. Porque tu boca fue diseñada para vencer.